Bueno, buenas noches, amigos. Hoy es día 16 de diciembre del año 2021 y más o menos la hora son las 21:57, es decir, las 9:57 p.m. Saludos Madrid, España, saludos Caracas, Venezuela, saludos América toda, Europa, resto del mundo, Australia, etc. Bueno, eh, hoy tengo un guión, pero más o menos largo. No sé si cabrá todo en un video, puede que para mí misma sea demasiado en un solo video. Vamos a ver, un guión más o menos largo y lo he podado, lo he recortado un poquito, ¿no? Luego hay algunos aspectos que se podrían desarrollar en videos aparte. Videos aparte sobre puntos particulares, ¿no? Sobre cuestiones puntuales. Este video es sobre el movimiento obrero y la segunda revolución industrial. En este canal tienen ustedes la primera revolución industrial, un video sobre la primera revolución industrial. Pues aquí hablamos del movimiento obrero y la segunda revolución industrial, dos cosas que están completamente relacionadas la una con la otra. Entonces, hasta el siglo XIX no había obreros industriales. Había obreros, por supuesto, toda la vida ha habido obreros, pero hasta el siglo XIX, hasta comienzos del siglo XIX, no había obreros industriales. La primera revolución industrial hace que surja la figura del obrero industrial. Y cuando ya estamos en la segunda revolución industrial, podemos decir que ya hay un movimiento obrero maduro. Ese obrero surgido de la primera revolución industrial era una persona aislada, no había ninguna cohesión, ninguna organización que los uniera, nada que los hiciera sentirse parte de una misma cosa, ¿no? Ya cuando estamos en el transcurso de la segunda revolución industrial, nos encontramos con un movimiento obrero maduro entre estas dos revoluciones industriales, que en realidad es la misma, es un continuum que llega hasta hoy en día y sigue, ¿no? Estas dos revoluciones son la misma, ¿no? Pero bueno, por cuestiones históricas, de metodología y tal, se dividen, ¿no? Y no se dividen caprichosamente porque podemos decir que es una sola revolución industrial o quizás no. Hoy en día lo más acertado sería que es una sola revolución tecnológica con distintas fases que se pueden diferenciar con notoriedad la una de la otra. Bueno, no son los obreros quienes inventan el movimiento obrero, para nada. El movimiento obrero más bien es inventado por los propietarios y por los burgueses. Lo inventan, por lo tanto, el movimiento obrero lo inventan no obreros, no explotados. Y a partir de este momento en la historia, suelen ser, no los quiero llamar intelectuales, pero suelen ser, digamos, los disidentes de las clases que ocupan la punta de la pirámide, suelen ser los disidentes de las clases favorecidas. A partir de este momento, a comienzos del siglo XIX, pues suelen ser miembros de las clases favorecidas, miembros de las clases privilegiadas, los que, digamos,
protestan, hacen revoluciones, etc. Entonces, no son los obreros quienes inventan el movimiento obrero, son los no obreros, los no explotados. ¿Qué sucedía cuando estábamos ya en la segunda revolución industrial? Bueno, había muy bajos salarios, había lo justo para comer. Eso era para lo que daba el salario, para comer. Y no para comer de todo, ¿no? Pero lo justo para comer. Los obreros no tenían ninguna protección laboral, ni por accidentes, que en aquella época eran muy, muy frecuentes, accidentes de trabajo. No había ninguna protección contra el desempleo, el despido era libre. Por cierto, como lo ha sido siempre en Venezuela, ¿no? Eso del despido no libre es una cosa europea, ¿no? Bueno, además en Venezuela, y a causa de un despido injusto que yo sufrí, bueno, cuando acudía a un abogado, él me dijo, mira, aquí todos los abogados, estamos hablando del año 96, 97, 98. El abogado me dijo, mira, aquí todos los abogados privados o públicos, fiscales, etcétera, estamos en consonancia con las empresas. Aquí el tipo me dijo, no conozco ningún caso de un empleado que haya retornado a una empresa después de un juicio, así que olvídalo. Bueno, pero estamos en Europa hoy y no estamos en 1998 en Venezuela ni en el 97. Bueno, entonces con esto no quiero decir nada, no estoy apuntando a ninguna ideología que yo pueda poseer, que yo pueda practicar. Entonces, no había ninguna protección laboral, ni por accidentes que eran frecuentes, ya dije, el desempleo, no había protección contra el desempleo, el despido era libre, no había sanidad para los obreros y no había tampoco jubilación. Las jornadas laborales eran de mínimo 12 horas y llegaban incluso a ser 15 horas seguidas con luz artificial. Había trabajo infantil, los niños podían trabajar desde los 5 años y sin recibir ninguna educación, es decir, analfabetos. Era una situación verdaderamente dramática. También hay dramas, los dramas siguen, pero bueno, han cambiado un poco las formas, pero era una situación dramática, ¿no? Hay todo un debate historiográfico que comenzó justo en esa época, en el primer tercio del siglo XIX, donde los intelectuales, entre comillas, se preguntaban, y hasta se lo preguntaban los mismos obreros, ¿vivían peor que en el siglo XVII? Es decir, ¿vivían peor estos nuevos obreros industriales de principios del siglo XIX? ¿Vivían peor que los campesinos y obreros del siglo XVII? Esto era una pregunta que se hacía mucha gente, ¿no? Marx, no tengo que decir quién es Marx, ¿no? Lo afirma que en el siglo XIX vivían peor que en el siglo XVII. Estamos hablando de los explotados, ¿no? Porque la explotación existe y esa tontería muy, muy venezolana de la oposición de decir que eso es resentimiento y tal, no, la explotación existe. Bueno, entonces Marx afirma que sí, que vivían en peores condiciones que en el siglo XIX, además, en el siglo XIX, que en el siglo XVII. Además, en el siglo XVII estaban en el campo, era una vida más sana, respiraban aire puro. En el siglo XIX estaban bajo luz artificial, respirando gases tóxicos, ahí todavía no había ningún control. Tu esperanza de vida como obrero industrial era mínima. Y por otra parte, surgió un fenómeno que no había surgido antes, que es el fenómeno de la alienación,
que es un fenómeno que abordaré sobre todo en el canal de filosofía, en los videos de Marx y de Marx en adelante, ¿no? Entonces Marx afirma que sí, que en el siglo XIX la explotación era peor. Ashton, otro pensador, lo niega. Hobsbawm y Thompson lo demuestran estadísticamente. Por cierto, por ahí tengo un libro de Hobsbawm enorme que trae, bueno, 3 periodos de la historia contemporánea. Mientras lo vaya leyendo, lo voy a ir comentando, ¿no? Hobsbawm es un historiador marxista, pero bastante objetivo. Es decir, no, es un historiador que no ha permitido que su ideología interfiera en, digamos, la narración correcta y justa de los hechos, ¿no? Aunque algún sesgo habrá, por supuesto, ¿no? Entonces, Hobsbawm y Thompson demuestran estadísticamente que el obrero industrial está en peores condiciones en el primer tercio del siglo XIX que el campesino del siglo XVII, por ejemplo. Entonces se suscitan las críticas contra el sistema capitalista, que todavía no se llamaba así. Y se dan las primeras manifestaciones del movimiento obrero. Primero surgen los pensadores de lo que posteriormente se ha llamado socialismo utópico. Uno de ellos, R. Owen, él opinaba que R. Owen, un socialista utópico, un pensador, era asimismo un empresario. Y R. Owen reformó sus propias empresas, para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, tanto en Inglaterra, en New Lanark, donde las tenía en Inglaterra, y en New Harmony, en Estados Unidos. Era un empresario inglés que tenía empresas tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos. Además era un pensador y él, estos casos se dan pero pocas veces, reformó sus propias empresas para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Luego está el utópico por excelencia, el más conocido, que es Saint-Simon, que propone el control del Estado por los técnicos de las clases productivas, tanto empresarios como trabajadores. Él dice que los técnicos de las clases productivas, empresarios y trabajadores, deben controlar el aparato del Estado para poder industrializar el país desde arriba, desde el Estado, ¿no? Esto es una idea muy interesante de Saint-Simon y yo la considero muy peligrosa también. Si quieren saber por qué, pregúntenmelo en los comentarios. Luego tenemos a Fourier, otro pensador que hoy en día también está catalogado como un socialista utópico, igual que Owen y Saint-Simon. Fourier planteó crear asociaciones libres de trabajadores, asociaciones que llevaron el nombre de falansterios. Y después está Proudhon, otro socialista utópico muy conocido. Repito que el nombre de socialistas utópicos se les dio retroactivamente, ¿no? Ellos no se hacían llamar a sí mismos de esa forma, ellos no se hacían llamar de ninguna forma, ¿no? Entonces Proudhon critica la propiedad y dice que hay que crear asociaciones libres de trabajadores, una especie de mutualismo, en federaciones de aldeas. Esto ya es una idea más elaborada, ¿no? Algunas consecuencias del sistema capitalista en el primer tercio del siglo XIX. Pues el alcoholismo, muchas personas, muchos trabajadores y algún que otro empresario cayeron en el alcoholismo, lo cual produce una degeneración física y moral, ¿no? Es decir, que algo pasaba con el sistema empresarial, con el sistema industrial, que estaba empezando a producir males que antes no se veían. El robo, había personas que
porque eran explotados los obreros, pero podían irse, podían dejar de trabajar allí, pero entonces no tenían otra manera de subsistir, esa era la única, y entonces había gente que desertaba. Seguramente yo en aquella época también hubiese desertado porque la alienación que produjo la revolución industrial en las cadenas de montaje fue horrorosa. Bueno, se produjeron no solamente alcoholismo, donde la persona se autodestruía, sino también aumentaron los robos, personas que se quedaban sin trabajo, bien porque eran despedidas o bien porque no soportaban ese tipo de trabajo, cosa que no pasaba con los campesinos. Sí, esto empezó a pasar con los obreros industriales, trabajos insoportables. Y eso que los campesinos en el siglo XVII, por ejemplo, pues sí, trabajaban 18 horas al día, 16, hasta que caían muertos prácticamente, ¿no? Sin embargo, no sucedían estas cosas de desertar del campo, de robar. Entonces empezó a surgir el fenómeno del robo y estamos hablando de Inglaterra en este momento, en el primer tercio del siglo XIX, y se comenzaron a endurecer las penas de cárcel, las penas por robo a nivel judicial. Hubo un movimiento ludista, surgió el ludismo, que era un movimiento antimaquinista, que surgió entre 1811 y 1820. Este era un movimiento de otro tipo, era un movimiento que no quería máquinas, porque las máquinas decían, y tenían razón, le quitaban el trabajo a las personas, es decir, las máquinas reemplazaban la mano de obra humana. Cuando llegan las máquinas con la revolución industrial se necesitaban menos trabajadores que antes, ¿no? Entonces surgió este movimiento llamado ludismo, que era un movimiento antimaquinismo. Y en Inglaterra hubo manifestaciones, o mejor dicho, bueno, hubo revueltas donde destruyeron máquinas, las quemaron, etcétera, ¿no? Hubo violencia. Y surgen los primeros sindicatos. En 1834 en Inglaterra surge el Great Trade Union. También surge un movimiento político llamado cartismo, no estoy hablando de MacArthur, sino de Inglaterra en el siglo XIX, primer tercio. Surgió un movimiento político llamado cartismo, que fue el primer movimiento político que exigió medidas democráticas. Esto fue entre 1838 y 1848. El exponente más conocido de este movimiento político era Doherty. Tuvo algunos éxitos el cartismo, puesto que logró una reducción de la jornada laboral a 10 horas, aunque eso no se cumplía, ¿no? Eso era en el papel, pero no se cumplía. También logró una aplicación de las libertades de opinión y prensa y la reforma del Código Penal para que las penas y las condenas fuesen menos duras porque eran excesivamente fuertes. También, bueno, el movimiento ludista contra las máquinas, en algún momento se llamó nudista, no sé por qué motivo, tendría que investigar. Bueno, vamos a hablar un poco de las corrientes ideológicas del movimiento obrero, ¿no? Está el socialismo utópico, ya nombré a los 4 pensadores que retroactivamente han sido calificados como socialistas utópicos, ¿no? Saint-Simon, Fourier, Owen, Proudhon. ¿Y qué pretendía el socialismo utópico? Bueno, ellos tenían ideas diferentes entre ellos, pero digamos que coincidían en aspirar a construir una sociedad ideal basada en el reparto equitativo de los beneficios del trabajo.
Luego vino el socialismo científico o marxista, o marxismo, cuyos autores fueron Marx y Engels, y su teoría era la del materialismo histórico. Esto en el canal de filosofía será abordado con más detalle, ¿no? Su teoría era el materialismo histórico. Decía Marx que en todas las sociedades se desarrolla una lucha de clases entre los propietarios de los medios de producción, los opresores para Marx, y los trabajadores, los oprimidos para Marx. Y, según Marx, esta lucha de clases debería conducir a la revolución y el triunfo de los trabajadores, a los que él dio el nombre de proletarios. Luego de hacer la revolución y de que los trabajadores triunfaran, según Marx, tenía que venir un periodo intermedio donde hubiese una dictadura del proletariado. Un periodo intermedio que era necesario, ¿no? Y luego de esta dictadura del proletariado se pasaría a una sociedad comunista. Insisto en que esto será mejor explicado en el canal de filosofía, este es el canal de historia. Luego ya hablamos del socialismo utópico, del socialismo científico, o marxismo o comunismo, pero también estaba el anarquismo, donde había autores como Bakunin, Kropotkin y Proudhon, que fue socialista utópico y luego fue anarquista. Bakunin es muy conocido. ¿Qué pretendía el anarquismo? Pues pretendía la abolición de toda autoridad, o sea, acabar con el Estado. Primera cosa, o sea, antes que nada de lucha, revolución, triunfo, después dictadura del proletariado, etc. No, nada de eso. Los anarquistas decían, hay que abolir toda autoridad, hay que destruir el Estado, eliminarlo, ¿no? Porque el Estado restringe la libertad. Y solamente aboliendo toda autoridad, es decir, al Estado que restringe la libertad, podemos conseguir dos objetivos, que eran los que buscaban los primeros anarquistas. El primer objetivo, la desaparición de la propiedad privada, y el segundo objetivo, la asociación voluntaria de los individuos. Individuos libres que se asocian voluntariamente. Hablando de la destrucción del Estado, digamos el pensador, el rey de esta idea era Bakunin, ¿no? Que fue el que más insistió en que el Estado era el peor de los opresores. Por eso había que eliminarlo antes que nada. Para Bakunin el Estado es el peor opresor y si el Estado se hace dueño de los medios de producción, porque una dictadura de proletariado implica un Estado, de proletarios, pero un Estado. Si el Estado se hace dueño de los medios de producción, entonces volvemos a lo mismo, pero peor, según Bakunin, porque eso daría lugar a un capitalismo de Estado. Hay muchos países que saben mucho de esto, de capitalismo de Estado. Venezuela es uno de ellos, ¿no? Entonces, para Bakunin, había que destruir el Estado. Nada de estar esperando revoluciones, destruirlo ya. Estas cosas son muy interesantes de estudiar, de explicar, de debatir, pero vivirlas es muy jodido. Bueno, corrientes del movimiento obrero. Ya dijimos que está el socialismo utópico, ¿no? ¿Quiénes lo representan? Saint-Simon, Fourier, Owen, Proudhon, etc. Aspiran a construir una sociedad basada en un reparto equitativo, ya lo dijimos. Luego está el socialismo científico. Es marxista, de Marx, digamos que está representado en uno de los libros de Marx, uno de los más extensos, El Capital, de 1868. Yo nunca he pensado que El Capital sea el libro más importante de Marx. Lo que pasa es que la gente se va al título, ¿no? Como se llama El Capital, yo pienso que hay libros más importantes de Marx,
para estudiar esto. Uno de ellos el idealismo alemán y por supuesto los manuscritos del 48, pero bueno, está el socialismo científico, materialismo histórico de Marx, representado por El Capital de 1868 y con la colaboración de Engels. Engels, por cierto, era el hijo del industrial más rico de toda Inglaterra, ¿no? Esto para recordarles que no fueron los obreros los que construyeron el movimiento obrero. Engels era el hombre más rico de Inglaterra. Según los marxistas, el proletariado vende su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción. Y este siempre saca más beneficio que el proletariado, ¿no? Lo que Marx llamaba la plusvalía. Por lo tanto, las diferencias sociales se agrandan. Por eso el sistema capitalista, según Marx, va a su autodestrucción. El proletariado realizará la última revolución, dice Marx, y avanzará hacia la sociedad comunista, igualitaria, etc. Es cierto que a partir de la revolución industrial y de la producción cada vez, a partir de la revolución industrial, cada vez, repito, a partir de la revolución industrial, cada vez se produce más rápido y más productos por hora, por día, por minuto, ¿no? Se vende más, se obtiene más dinero y el dueño de la fábrica, por tomar como ejemplo una fábrica, el dueño de la fábrica cada vez acumula más dinero, ¿no? Acumula mucho más dinero de lo que podía acumular un dueño de un taller artesanal antes de la Revolución Industrial. Al acumular tanto, pero tanto dinero, pues es que empezamos a hablar de capital, ¿no? Al acumular tanto dinero el propietario y recibir un sueldo miserable el obrero, hablo de nuevamente Inglaterra, principios del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, pues las diferencias sociales se agrandan, ¿no? Esto sí es cierto, ¿no? Esto lo dice Marx, pero esto es cierto. Y Marx muere y no logró ver cuán grandes podían ser las diferencias sociales. Por ejemplo, Marx nunca miró hacia Latinoamérica. Si hoy en día estuviera vivo y mirara hacia Brasil o hacia México, que en mi opinión son los dos casos más ejemplares del asunto, ejemplares de ejemplos, o sea, son los dos ejemplos más grandes, Brasil y México, de desigualdad social en Latinoamérica, ¿no? Es bestial. Antes de la revolución bolivariana en Venezuela, que es una revolución que no sirve para nada, ¿no? No la estoy defendiendo, pero digo, antes de lo que pasó en Venezuela, o de lo que comenzó a pasar hace más de 20 años, había 3 casos en Latinoamérica bestiales de diferencias sociales y de diferencias económicas, ¿no? Que eran México, Brasil y Venezuela. Ahora quedan Brasil y México, ¿no? El caso venezolano es muy complicado y no está considerado en este video. Entonces, bueno, las diferencias sociales ya se empezaban a notar en el siglo XIX. Marx no tendría ni idea de cómo se iban a empezar a notar después de su muerte, ¿no? Esto no es algo ni a favor ni en contra de Marx. Esto lo que quiere decir es que el diagnóstico de Marx y las predicciones de Marx el diagnóstico era correcto y las predicciones fueron reales. Ahora, puede que haya gente que le guste, que haya grandes diferencias socioeconómicas, ¿no? Pero el diagnóstico y las predicciones de Marx estaban acertadas, ¿no?
Bueno, ahora, esto del pueblo avanzará hacia la última revolución, llegaremos a la sociedad comunista igualitaria, donde todos seamos felices. Bueno, esto ya, ¿no? Esto ya era un poco, era un Marx como era un poco el Marx predecesor de los hippies, ¿no? Bueno, por estos años, la Primera Internacional deja de tener tanto poder y se funda la Segunda Internacional, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, hablamos ya del socialismo utópico y del científico. Luego viene el reformismo y la revolución entre 1889 y 1914, ¿no? Debido a las revoluciones industriales. Estaban los reformistas y los revolucionarios. Los reformistas, cuyo protagonista más notorio era Bernstein, los reformistas decían que el sistema no se destruye, que no hay que destruir el sistema, decían los reformistas, que solo hay que buscar la mejora de vida del proletariado a través de la fundación de partidos socialistas. Esto decían los reformistas y esto hay que tenerlo en cuenta porque esto ha traído, esto aún hoy en día, aún hoy en día los reformistas existen y los partidos socialistas existen y no se van a acabar. Por lo menos no por ahora, no está en el horizonte esa posibilidad. Entonces, todavía. Y no se acabarían solo los partidos socialistas, sino también los liberales. O sea que no se emocionen porque si se acaban los partidos socialistas, se acaban también los liberales, se acaba el sistema. Y los sistemas se acaban, los sistemas no duran toda la vida. Se acabó la monarquía absoluta, se acabó, cuántas cosas no se han acabado, ¿no? Bueno, los reformistas decían que no había que destruir el sistema, solo había que buscar la mejora de vida del proletariado a través de la fundación de partidos socialistas. Esto causaba mucha rabia entre los revolucionarios. Yo todavía recuerdo una de esas charlas de 24 horas de Chávez hablando y uno con el televisor encendido, uno lavaba, cocinaba, hacía de todo y Chávez seguía hablando. Y yo recuerdo en un momento, cuando yo todavía estaba en Venezuela, a Chávez diciendo, no, es que hay quienes me han querido convencer de ir por el camino del reformismo. Y no, yo soy un revolucionario, dijo. Bueno, el reformismo ya cuando surge en la primera mitad del siglo XIX molesta a los revolucionarios. Los revolucionarios dicen que el imperialismo, y lo llaman así, imperialismo, ¿no? Retrasa la autodestrucción del sistema y que hay que ir contra la democracia burguesa. Y personalidades importantes en este movimiento revolucionario fueron Rosa de Luxemburgo y Lenin, nada menos, ¿no? Y Rosa de Luxemburgo ha inspirado a muchos partidos socialistas del mundo, a pesar de que era una revolucionaria. Algunos libros la ponen y algunos autores la ponen como revolucionaria y otros la ponen como más cercana al reformismo. Esto porque ella, a lo largo de su vida, también vaciló entre ambas posturas, ¿no? En un momento dado, pensaba que una de las posturas era preferible a la otra y viceversa, ¿no? Rosa de Luxemburgo ha inspirado la rosa, que es el símbolo del Partido Socialista Obrero Español, y no solamente del Partido Socialista Obrero Español, sino de muchísimos partidos socialistas en el mundo. La rosa y cuestiones que aluden a una rosa están en muchas partes, ¿no? Pero, por hacer un comentario personal que no tiene que ver con la historia, ese logotipo del Partido Socialista Obrero Español es muy bonito, ¿no? Espero que no lo cambien. Entonces, los reformistas, Bernstein, por ejemplo, los revolucionarios, Luxemburgo, Lenin,
Luego, ya, bueno, hemos visto que están los socialistas utópicos, los socialistas científicos o marxistas, reformistas y revolucionarios, y llegan por fin los socialdemócratas y los comunistas, a partir de 1919, después de la Primera Guerra Mundial. La socialdemocracia tiene como principal protagonista a Ebert y está compuesta por antiguos reformistas. Y quizás es ahí donde yo siempre me he ubicado en la socialdemocracia, ¿no? Bueno, aunque a veces la traiciono y me voy con los liberales, como cuando voto por Rajoy. O como cuando trabajé para Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Entonces la socialdemocracia reúne antiguos reformistas y bueno, la novedad es que se hace llamar socialdemocracia. Y el comunismo, representado por supuesto por Lenin, y está comunismo representado por Lenin, ¿no? Y está formado por los revolucionarios de antes, o sea, los reformistas se transforman en socialdemócratas y los revolucionarios en comunistas. Socialdemocracia tenía en un comienzo como principal exponente a Ebert y el comunismo, por supuesto, a Lenin, ¿no? Que agrupó a todos los revolucionarios de la Unión Soviética, ¿no? En 1919, por cierto, Lenin crea la Tercera Internacional Socialista, ¿no? Perdón, la Tercera Internacional, y ya no la llaman socialista, sino la Tercera Internacional. Pero de esto hablaremos más adelante. Y Trotsky en 1938 crea la Cuarta Internacional contra Stalin. Contra Stalin. Bueno, hemos hablado de socialistas utópicos, socialistas científicos o marxistas, reformistas, revolucionarios, socialdemócratas, comunistas, y ahora vamos a hablar otra vez de los anarquistas. El anarquismo, ya lo dije, pretende la abolición de toda autoridad, porque el Estado limita la libertad y eso impide la desaparición de la propiedad privada. Y el anarquismo promulga o quiere o le parece buena idea la libre asociación voluntaria de individuos, ya lo dijimos antes, ¿no? Ahora, hay un anarquismo inicial que se caracterizó por una violencia extrema, ¿no? Una violencia que no hay que dudar en llamarla terrorismo. El anarquismo inicial practicó el terrorismo, ¿no? Tuvo sociedades secretas, se cometieron magnicidios, hubo revoluciones sangrientas. Y después vino el anarcosindicalismo, que rechazaba la violencia. El anarquismo inicial fue tan violento que surge el anarcosindicalismo, que rechaza de plano la violencia y que hace uso del sindicato y de la huelga revolucionaria. Entonces, resumiendo, tenemos el socialismo utópico, socialismo científico o marxismo, los reformistas, los revolucionarios que aparecen en la misma época, los socialdemócratas y comunistas que también aparecen en la misma época, y los anarquistas, el anarquismo inicial, violento, y luego el anarcosindicalismo. Las internacionales obreras. Bueno, era necesaria la formación de organizaciones
proletarias internacionales. Porque ¿qué pasó qué logró? O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial crea el capitalismo. De ahí surge el capitalismo. De ahí surge también el movimiento obrero y de ahí surgen las organizaciones proletarias internacionales, porque la revolución industrial convierte a la economía en algo mucho más internacional que nunca. Aunque ya la economía era internacional, esto hace que los obreros se comuniquen internacionalmente. Bueno, las internacionales obreras se forman organizaciones proletarias internacionales. También en esta época es importante recalcar el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, con aquella frase de proletarios del mundo, uníos. Y la derrota del movimiento obrero en la revolución de 1848, que creo que en uno de los videos que están en este canal hablo de la revolución del 48 y de sus consecuencias, ¿no? Me faltan algunos videos más sobre la revolución del 48, porque creo que colgué unos videos sobre las consecuencias en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia, pero me faltaron países. Tengo que terminar eso. Bueno, la primera internacional socialista se funda en 1864, o la primera internacional a secas, se funda en 1864 y dura hasta 1872. ¿Su objetivo cuál era? Organizar el movimiento obrero. ¿Cuál fue su envergadura? Fue de una envergadura pequeña. Menos de 20.000 afiliados en el mundo, ¿eh? Son pocos. Sobre todo en Francia, o sea, la mayoría eran franceses. Pero provocó la inquietud en las oligarquías y las derechas. O sea, a pesar de que su envergadura fue de poco alcance, provocó inquietud en la oligarquía y en la derecha. Hubo problemas en esa primera internacional, sobre todo las discrepancias entre los anarquistas y los seguidores de Marx. Discrepancias que siguen todavía existiendo hoy en día. Luego vino la Segunda Internacional, que todavía existe, y que por cierto está afiliado a ella el Voluntad Popular, el partido del venezolano Leopoldo López, que vive en Madrid. A la Segunda Internacional también pertenecen Acción Democrática y el Movimiento al Socialismo. Hay 3 partidos políticos venezolanos en la Segunda Internacional: Acción Democrática, el Movimiento al Socialismo y Voluntad Popular, ojo. Pero claro, los venezolanos se van a enterar de esto cuando ya Leopoldo López esté en el poder, aplicando todas las medidas populistas que aplica Maduro, pero un hombre más guapo y rico de nacimiento, ¿no? Está inscrito Voluntad Popular en la Segunda Internacional. Bueno, la Segunda Internacional va desde 1889 hasta 1914. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es que sigue existiendo? Bueno, eso también para el canal, para otro video. Su objetivo es formar una federación de partidos y sindicatos socialistas a nivel mundial. Su envergadura tuvo un gran desarrollo en Alemania, la SPD, en Italia, el PCI, y en Francia, el PSF. A raíz de la Segunda Internacional hubo una creación de la cultura proletaria con las casas del pueblo. Se crearon casas del pueblo donde se creaba una cultura proletaria mediante la interacción de las personas que iban allí, ¿no? Entonces, repito, el objetivo de la Segunda Internacional era formar una federación de partidos y sindicatos socialistas. Problemas. Nuevamente tensión con los anarquistas, a tal punto que en 1896 son expulsados de la Internacional Socialista, de la Segunda Internacional.
hubo tensiones entre reformistas, Bernstein, Mitterrand, y revolucionarios como Kautsky, siempre me enrollo pronunciando ese nombre, Kautsky, Luxemburgo, Rosa, Lenin y Mussolini. Mussolini, señores, fue integrante de la Segunda Internacional. Y su gran fuerza se desvanece con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, porque la Segunda Internacional tenía también como objetivo impedir la guerra, impedir que esa guerra absurda comenzara. El objetivo de la Segunda Internacional, repito, era formar una federación de partidos y sindicatos socialistas, pero el otro objetivo que tenían era impedir una guerra mundial, una guerra que no hacía falta y a la que todo el mundo fue súper entusiasmado, y que después de ver los resultados todo el mundo se daba golpes contra la cabeza. Esto fue un fenómeno, no hay ni un solo historiador, ni un solo analista político, ni antes de la guerra, ni después de la guerra, ni hoy en día, que encuentre un motivo para que esa guerra se haya realizado. Ni siquiera para la producción de armamento, ni siquiera para vender armas. Es que no había motivo para la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hubo como una especie de furor de querer ir a la guerra, una especie de romanticismo, y no se dieron cuenta que la Revolución Industrial no solo creaba máquinas para fabricar tornillos o licuadoras, sino que también creaba máquinas y todo tipo de artefactos para la guerra. No lo tomaron en cuenta. Se fueron alegremente, despidiéndose de sus novias en los trenes y ellas lanzándoles flores. Se fueron alegremente a una guerra romántica y bueno, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, una guerra que no debió haber existido porque no había motivo. Seguimos con las internacionales obreras. ¿Por qué surgen? Bueno, surgen por el desarrollo industrial, ya lo dije, y por un aumento cada vez mayor de las desigualdades sociales. Esto hace que surjan las primeras asociaciones nacionales en defensa de los derechos de los trabajadores. Ahora estoy hablando de asociaciones nacionales. Esto produce, ya lo dijimos, el Manifiesto Comunista de Marx y Engels en 1848 y la derrota, y a pesar de todo el furor, la derrota del movimiento obrero en la Revolución de 1848, con la derrota de la Comuna de Madrid, ojalá. Bueno, digo que Madrid no tiene esa importancia histórica. Con la derrota de la Comuna de París, la Segunda Comuna de París. La Tercera Internacional, que es organizada por Lenin, llama a todos los socialistas del mundo a unirse a ella, a la Tercera Internacional. Sin embargo, en la Cuarta Internacional, en la que también participó Trotsky, Lenin cambia y ya no llama a todos los partidos socialistas a integrarse a ella, sino a los partidos comunistas, porque en ese momento ya ya empiezan a salir no partidos socialistas que siguen apareciendo, sino que empieza la aparición ya total y abierta de partidos comunistas. Y la Cuarta Internacional pretendía agruparlos todos a nivel mundial. Diferencias entre la primera y la segunda revolución industrial para entender por qué fue la segunda revolución industrial, aunque ya dije que es un continuum y que hoy en día la rebautizaríamos como revolución tecnológica continuada. Bueno,
Las diferencias entre la primera y segunda revolución industrial y por qué fue la segunda la que produjo la aparición del movimiento obrero. Bueno, en la primera revolución industrial se usaba el carbón y el vapor de agua. Las áreas que desarrolló fueron las del algodón, los textiles, la metalurgia y los transportes, los trenes. Y partió de Inglaterra a Europa. Surgió en Inglaterra y de ahí partió a Europa, sobre todo a Francia y Bélgica en un primer momento, y fuera de Europa a Estados Unidos y Japón. Produjo innovación, técnica, mecanización. Hay un video en este canal sobre la primera revolución industrial, si lo quieren volver a escuchar o escuchar por primera vez. Y surgió en 1760 hasta 1830 aproximadamente. La segunda revolución industrial, que la podemos ubicar entre 1870 y 1914 aproximadamente, ya no usa carbón y vapor de agua, sino electricidad y petróleo. Se desarrolla la industria del acero, la siderúrgica, los altos hornos y la industria química y la petroquímica. Convierte en potencias mundiales a Estados Unidos, Alemania e Inglaterra. Comienza la aplicación científica en la industria y surge la automatización, porque una cosa es la mecanización, que requiere de mayor mano de obra, y otra es la automatización. Los científicos se ponen al servicio de la revolución industrial, de la segunda. Los trabajadores se organizan en sindicatos y algunos nuevos inventos que surgen de la segunda revolución industrial: el dínamo, el motor de explosión, el teléfono, el automóvil, el avión, la telegrafía sin hilos, la radio, etc. Surgen nuevos sectores industriales, el sector químico, el eléctrico, el petróleo, nuevas fuentes de energía, que ya lo dije, el petróleo, la electricidad, y nuevos materiales más ligeros, más resistentes, nuevas aleaciones. La segunda revolución industrial cambia el modo como se producen las cosas. Se generaliza la fabricación en serie y la cadena de montaje, y llega aquel horror creado por Taylor, llamado el Taylorismo. En la primera revolución industrial, el obrero se movía a lo largo de toda la cadena de montaje y estaba involucrado en todos los pasos de la fabricación del producto. Primera revolución industrial, el obrero se involucra en toda la cadena de montaje y está presente en todas las fases de la fabricación del producto. Vamos a suponer que el producto es, una cafetera. Cualquier cosa. Bueno, el caso es que como está involucrado en todas las fases de la producción del producto, al final el obrero ve el producto y siente que ha hecho algo. O sea, gana poco, vive mal, pero esa cafetera, ese aparato íntegro, él sabe cómo construirlo, y cada vez que lo ve, él sabe que él ha contribuido en producirlo, ¿no? Y siente orgullo. Va con sus hijos por la calle, ve el producto en una vitrina y dice: eso lo fabrico yo, en la fábrica donde trabajo. ¿Qué pasa con la segunda revolución industrial? Viene la automatización, y entonces, para hacerlo todo más rápido y producir más, con menos costos y más rápidamente, el obrero solamente participa en una parte de la producción. Entonces las cadenas de montaje son larguísimas y está el obrero, hay un obrero, digamos, que lo que tiene que hacer es
meter un palo aquí en esta tuerca. Y eso es lo que hace durante toda su vida en esa empresa. O sea, le llega a él una tuerca por aquí, le llega un palo por aquí, mete el palo en la tuerca y lo pasa al siguiente obrero. Ese obrero no sabe a dónde van esos componentes. Ese obrero puede que ni siquiera sepa qué está fabricando o qué está ayudando a fabricar. Al no estar involucrado en la producción completa de un producto, valga la redundancia, surge el fenómeno de la alienación. Si tú estás toda tu vida, 10 horas diarias, dándole un botón, y por darle ese botón 10 horas diarias te pagan un salario, cuando tú vas con tus hijos por la calle, ¿qué les dices? Mamá, papá, ¿en qué trabajas? Yo hago lo que me mandan y me pagan. Darle un botón. Bueno, la película Tiempos Modernos de Chaplin alude a esto, ¿no? Taylor, que es un personaje que yo detesto, fue el inventor de la división del trabajo. Dividir el trabajo en porciones lo más pequeñas posibles para aumentar la productividad, la velocidad de producción, etcétera, ¿no? Para aumentar el crecimiento económico. Es decir, un obrero hace esto, el otro obrero hace esto, el otro hace esto, pero ninguno de ellos sabe que están fabricando allí. Esto produce alienación. Entonces, repito, se generaliza, de la alienación hablaremos más en el canal de filosofía, se generaliza la fabricación en serie. Surge la cadena de montaje al estilo de Taylor, división del trabajo, el Taylorismo. Bueno, hoy en día y desde hace décadas el Taylorismo se aplica incluso en operaciones, es decir, intervenciones quirúrgicas. Yo conozco un amigo del colegio que es un médico de reputación internacional y vive en Estados Unidos, que a él lo llaman, por ejemplo, lo llaman del Perú, digamos, porque están operando, él opera fetos dentro del vientre materno, antes de que nazcan. Los opera dentro del vientre materno para, por ejemplo, arreglar, entre comillas, alguna malformación, etc. Entonces a él lo llaman, él se monta en un avión, llega, ya han pasado 3 fases de la operación, él llega, le ponen la bata de quirófano, se lava las manos, le ponen los guantes, él entra y hace su parte. Coge el bisturí con la lupa que se ponen aquí en los ojos y hace su parte, la que solo él sabe hacer porque solo él tiene la destreza para hacerla y además la inventó él. Él hace su parte. Se va, se quita el traje del quirófano, se quita los guantes, se lava las manos y se va a otro lugar, no importa dónde quede, a hacer otra vez su parte. Es decir, que el taylorismo ha llegado incluso a la medicina. Esto se ve mucho en estas empresas que cobran relativamente poco y ofrecen arreglarte toda la dentadura. Cada día te atiende un dentista distinto, hay uno que te hace esto, el otro te hace lo otro, y en una hora pasan 6 dentistas por delante de ti. Yo nunca he ido, pero me han contado, yo me quedo con el método tradicional, ¿no? Bueno, entonces, repito, se generaliza la fabricación en serie, surge la cadena de montaje más moderna y el taylorismo. Ante la necesidad de capital, porque con esa potencialidad de producir más y cada vez más rápido,
se necesita capital para invertir en más máquinas y tal. Entonces, ante la necesidad de capital se extienden las sociedades anónimas. ¿Por qué las sociedades anónimas? Porque pueden en un futuro emitir acciones, que es una forma de obtener capital, o emitir bonos, que es otra forma de obtener capital. Se desarrollan diferentes tipos de concentración empresarial, los cárteles, los trusts, los holding, las corporaciones. En una corporación, por ejemplo, puede haber bancos, una industria metalúrgica, una editorial. Surgen nuevos sectores como la metalurgia, la química, la construcción, el automóvil, esto ya lo dijimos en la segunda revolución industrial, y recalco estas dos nuevas fuentes de energía que surgen allí en la segunda revolución industrial, que son la electricidad y el petróleo, y que cambian el mundo. Países donde esto se magnifica y por lo tanto se hacen más ricos: Gran Bretaña, Francia y Bélgica. Alemania se convierte en la potencia continental de la Europa continental, porque la potencia europea es Inglaterra, pero la potencia del continente es Alemania. Y Estados Unidos y Japón también se convierten en potencias. Entonces tenemos que los países más ricos, debido a la segunda revolución industrial, son Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Japón. Como son tan ricos, adquieren colonias e intervienen en países más atrasados, muchas veces como les da la gana. Bueno, para resumir, si me va a dar tiempo, ¿cuáles son los cambios radicales en la segunda revolución industrial? Los hay de cuatro tipos. Nuevas máquinas, asociación y concentración, trabajo en cadena y producción en serie, y nuevos productos y sectores más beneficiados. Nuevas máquinas. Cambio radical 1. Aumentan la eficiencia y eficacia del trabajo. Aumentan la producción y necesitan nuevas fuentes de energía. Número 2. Asociación y concentración del capital. Se unen empresas y forman grandes empresas. Surge el capitalismo financiero y las bolsas de valores. Y la concentración de capital produce el surgimiento de grandes grupos empresariales, formados por muchas grandes empresas. Tercer cambio radical de la segunda revolución industrial: el trabajo en cadena y la producción en serie. El trabajador ignora el resto del proceso. La alienación, ya hablé de ello. Productos estandarizados, calidad similar, costos cada vez más bajos, disminución de precios, aumento en las ventas y aumento en los beneficios. Cambio radical número 4, nuevos productos y sectores más beneficiados. Los nuevos productos más importantes son el automóvil, el aeroplano y aviones en general, y la refrigeración. Solamente imagínense el dinero que se pudo haber obtenido con el invento de la nevera. Surgen nuevos productos y nuevos sectores más beneficiados, no solo el automóvil, el aeroplano, la refrigeración, sino también en las comunicaciones, los radios, los teléfonos, en la industria, la siderúrgica, la electroquímica, la electrometalurgia, la petroquímica, etcétera, 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 lo cual implica un aumento gigantesco de bienes de consumo. Cada día hay más y más bienes que la gente puede consumir. Y esto sigue, estamos en este proceso, ¿no? Luego hay inventos disruptivos, del que voy a mencionar solo uno, porque es es el mejor ejemplo que se me ocurre, ¿no?
que es el celular o teléfono móvil. Con el celular o teléfono móvil, lo disruptivo no es que no tenga cable, ni que te lo puedas llevar de un lugar a otro. Ni que hoy en día, al principio sí, ni que hoy en día no necesite, por ejemplo, antena. Los primeros tenían una antenita. El móvil se convierte en un invento disruptivo porque ya tú no llamas a un lugar, sino que tú llamas a una persona donde quiera que esté. Dejas de llamar a un lugar y pasas a llamar a una persona. Eso cambia toda la sociedad, eso produce todo tipo de cambios a todo nivel personal, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural. El móvil es uno de los inventos disruptivos más importantes de los últimos tiempos. Y hay muchísimos más. Bueno, en tiempo récord he dado este pequeño brief, porque no deja de ser un brief, sobre la segunda revolución industrial y el movimiento obrero, o el movimiento obrero y la segunda revolución industrial. Voy a ver si grabo otro video hoy, pero vamos a ver, voy a medir cuán cansada estoy. Repito, estamos a 16 de diciembre de 2021 a las 23:03, las 11:03 p.m. en la ciudad de Madrid. Espero que el video les haya servido de algo y estamos aquí a la orden. Buenas noches y buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, mundo entero.